Muchas gracias, dice el presidente. Damos la palabra al señor Wordsworth. Mr. President, members of the court, I'll be developing 4 points. Señor presidente, miembros de la Corte, voy a hablarles de 4 puntos en respuesta a las declaraciones que escuchamos por parte de Bolivia ayer. Ayer, en cuanto a la caracterización del tema que nos ocupa, vimos que las dos partes estaban de acuerdo con que la identificación del tema fundamental de este caso es una parte fundamental de la función que juega la Corte en esta fase preliminar. Hay diferencias de opinión en lo que dice Chile y Bolivia en cuanto al peso que ha de darse a la caracterización de la solicitante de su propio reclamo, pero el tema central es que Bolivia lo que desea es que ustedes caractericen su reclamo al concentrarse solamente en una parte de su solicitud, sin referirse más que de paso, dando un simple vistazo al dictamen que Bolivia está pidiendo de ustedes. Y eso no es un enfoque aceptable. El reclamo que plantea Bolivia es un elemento vital para que la Corte pueda evitar cuál es el real caso que nos ocupa y cuál es la cuestión que se plantea ante ella. Segundo, Bolivia quisiera que ustedes se concentraran en lo que supuestamente sería una vía paralela de negociaciones que se les presenta como si éstas tuvieran una existencia independiente del Tratado de 1904. Más específicamente, Bolivia da un peso nuevo a los intercambios sobre las negociaciones antes de 1948, tratando de establecer que la cuestión del acceso soberano al mar no había quedado resuelta por el Tratado de 1904 y ello incluso hasta el año 48. Sin embargo, el mero hecho de que las negociaciones, y al menos meros intercambios sobre el tema de las negociaciones, no puede de ninguna manera trastornar el contenido de un tratado preexistente, porque si eso fuera el caso, los Estados no estarían nunca dispuestos a simplemente hablar unos con otros. Es solamente si las negociaciones pueden llevar a un acuerdo que cambia una situación jurídica preexistente que se pueda considerar que entonces sí hay un trastorno de la situación jurídica anterior, una modificación. Se puede realmente ahí hablar de un trastorno de lo anterior. Y aunque Bolivia pretende que un pactum de contraendo fue logrado, el elemento crítico es que en ninguna parte de los documentos anteriores a 1948 se puede apuntar a la existencia del menor pactum o del menor acuerdo de cualquier tipo que tenga por efecto el desplazar el hecho jurídico fundamental que, desde 1948, la cuestión de si Bolivia disponía de acceso soberano al mar era algo que estaba resuelto y regido por el Tratado de 1904. En tercer lugar, la concentración en la supuesta tercera vía de negociaciones, tanto antes como después del 48, no es más que una táctica dilatoria para apartarles su atención y para también hacer que todos los cambios tuvieran que ver con el acceso de Bolivia al mar. Y en este respecto diré que en todos los momentos la naturaleza del acceso de Bolivia al mar es algo que siempre ha permanecido y sigue permaneciendo como cuestión resuelta y regida por el Tratado de 1904. Y a este punto fundamental Bolivia no tiene respuesta. Esto no queda resuelto por meramente destacar las palabras independientemente de en la pantalla con la frecuencia que nos lo está haciendo Bolivia en su ponencia. Independientemente de cuál sea la intención detrás de esas palabras, Bolivia no está actualmente buscando al acceso al mar que sea independiente de la situación jurídica resuelta y regida por el Tratado de 1904. Más bien al contrario, el acceso soberano al mar que Bolivia está buscando en su reclamo requiere sin la menor duda que el acuerdo logrado en el Tratado de 1904 sea revisado. Y no hay el menor indicio en ninguno de los documentos que utiliza Bolivia de la menor intención de establecer una jurisdicción obligatoria de la Corte en respecto a los temas resueltos y regidos por ese mismo tratado de 1904. Por último, Bolivia no tiene la menor respuesta al argumento de que aquí es la sustancia y no la forma lo que cuenta.
Obvia decir que si las palabras que se refieren a la supuesta obligación de negociar se suprimieran del reclamo que les presenta Bolivia, en ese caso la Corte carecería de jurisdicción en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Así que la cuestión ante la Corte se resume a si pueden cambiar la naturaleza de un tema que ya queda perfectamente abarcado por el artículo 6 al meramente incluir las palabras obligación de negociar antes de ese tema. Chile nos dice que no se puede hacer eso y que el intentar hacer eso es un mero artificio. Paso ahora, continúa el abogado Wordsworth, a los detalles respecto de cada uno de estos 4 puntos y empiezo con lo que se dijo ayer sobre la correcta caracterización que ha de hacerse sobre el tema respecto del cual han de decidir ustedes. Mi amigo el profesor Fortó presentó en pantalla algunos detalles de la solicitud escrita de Bolivia. Dio lectura a los párrafos 1, 2 y 31, pero no el 32, que es el fundamental y que ven ahora ustedes en la pantalla. Y digo que es fundamental porque este es el elemento claro en la solicitud de Bolivia que identifica de la manera más clara y que además no se puede poner en tela de juicio que, les guste o no, la reivindicación actual va a enfrentarse de lleno y de plano con lo que dispone el Tratado de 1804. Recordemos, y esto emana de lo que acaba de decir Sir Daniel Bethlehem, Bolivia no puede poner en tela de juicio el hecho jurídico de que el Tratado de Paz de 1904 está plenamente en vigor entre ambas partes y que establece el acceso de Bolivia al mar de una forma no soberana, de naturaleza no soberana. La reclamación y el Tratado de 1904, por ende, está claro que suponen elementos contrarios y que va a haber este enfrentamiento. Y por más que nuestro amigo el señor Acabán haga referencia a las sendas paralelas, sugerir que porque en Teherán no están chocando los autos constantemente, no basta ello como explicación de por qué no se puede decir que la reivindicación de Bolivia inevitablemente lo que solicita y necesita es que las cuestiones ya resueltas y regidas por el Tratado de 1904 sean objeto de revisión. Asimismo, el profesor Fortó señala que se ha hecho una deformación tan radical como inaceptable de la solicitud de Bolivia. Desde luego que no. Simplemente estamos dando lectura a lo que ha presentado por escrito Bolivia. Y está claro que esas vías supuestamente paralelas clarísimamente van a cruzarse si uno lee, en definitiva, cuál es la resolución judicial que pide Bolivia. De hecho, el que Bolivia invoque los conceptos del lex specialis y del lex posterior confirma que bien sabe que esas vías de ninguna manera pueden mantenerse paralelas. 3 de mis colegas de la parte boliviana hablan de pacta sunt servanda, como si ello fuese una respuesta, y no lo es. En primer lugar, de hecho, Bolivia lo que está diciendo es que algunos de los pactos, sí, para esos vale pacta sunt servanda, y para otros no, y en particular no en lo que hace al acuerdo al que se llegó en el tratado vigente de hace tanto tiempo, el Tratado de Paz de 1904. En segundo lugar, al reiterar el principio básico, lo que hace es esquivar el meollo de esta fase jurisdiccional, que no es el determinar si existe obligación de negociar por parte de Chile. Más bien, la cuestión se refiere a la existencia y el cumplimiento de esa supuesta obligación. Es una cuestión respecto de la cual hay que dirimir si la Corte tiene jurisdicción. Y no es así, porque se refiere a un asunto que ya en 1948 estaba zanjada y regida por el Tratado de 1904. E incluso si fuese correcto mirar qué sucedió, qué sucedía antes del año 48, lo que queda bien claro es que todo en lo que se basa Bolivia en fechas posteriores a 1948 ya había sido resuelto en 1948, antes y después por el Tratado de 1904. De esta manera lo ven ustedes en vivo, en directo, a través de la pantalla de Telesur. Chile ofrece réplica a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La postura de Chile
También vemos allí, a través de las distintas imágenes a lo largo de esta jornada, a su canciller, a la delegación chilena, es que Chile ha cumplido con todos sus compromisos adquiridos en el Tratado de 1904, como por ejemplo, le ha permitido de manera libre y transparente a Bolivia transitar por la zona fronteriza que le fue arrebatada después de la Guerra del Pacífico. Ha dicho también Chile que el asunto está resuelto y que Bolivia no tiene razones jurídicas ni jurisdiccionales para pedir a la Corte de La Haya que revise este caso. La próxima jornada, el próximo viernes, es decir, mañana, será el turno para Bolivia cuando va también a presentar sus alegatos en esta segunda oportunidad. El tema fundamental de este caso es una parte fundamental de la función que juega la Corte en esta fase preliminar. Hay diferencias de opinión en lo que dice Chile y Bolivia en cuanto al peso que ha de darse a la caracterización de la solicitante de su propio reclamo, pero el tema central... Señor presidente, miembros de la Corte, voy a hablarles de 4 puntos en respuesta a las declaraciones que escuchamos por parte de Bolivia ayer. Ayer, en cuanto a la caracterización del tema que nos ocupa, vimos que las dos partes estaban de acuerdo con que la identificación del... Muchas gracias, dice el presidente. Damos la palabra al señor Wordsworth. Pidiendo de ustedes. Y eso no es un enfoque aceptable. El reclamo que plantea Bolivia es un elemento vital para que la Corte pueda evitar cuál es el real caso que nos ocupa y cuál es la cuestión que se plantea ante ella. Es que Bolivia lo que desea es que ustedes caractericen su reclamo al concentrarse solamente en una parte de su solicitud, sin referirse más que de paso, dando un simple vistazo al dictamen que Bolivia está